días, amables oyentes. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos que he encontrado en el libro de Proverbios. Te sorprenderá saber que el libro de Proverbios tiene casi 3000 años de antigüedad, pero que contiene una sabiduría práctica sin igual. Por eso, vale la pena reflexionar en sus enseñanzas. Te animo a que busques un cuaderno para que apuntes algunas ideas, algunos textos que te puedan servir para reflexionar en lo largo de este día. Hoy veremos algunos consejos para mejorar la disciplina en el hogar. Y si somos honestos, a muchos de nosotros no nos gusta tener que disciplinar, pues la disciplina tiene dos significados principales. Primero, disciplinar como instruir, enseñar a alguien dándole lecciones. Y segundo, disciplinar haciendo uso de un castigo. Veamos el primero. Por ejemplo, tenemos un proverbio que es bastante conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí nos habla sobre la responsabilidad de los padres de instruir, enseñar y educar a los hijos, lo cual es tremendamente valioso para el futuro de cada uno de ellos. Sin embargo, hoy quiero hacer énfasis en el segundo aspecto de disciplinar, que lo encontramos en el siguiente proverbio. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Si revisamos con detenimiento en la Biblia, encontraremos varios pasajes que apoyan la corrección física. Por ejemplo, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23:13-14. Pues los niños que no son disciplinados crecen en rebelión, no tienen respeto por la autoridad, y como es obvio, en el futuro estarán poco dispuestos a obedecer, y a obedecer no solamente a los hombres, sino también a Dios. Por eso que es importante este tema. Por eso que no podemos dejarlo de lado o quizás decir, bueno, eso será en el futuro. Recuerda que al ser padre tenemos una responsabilidad sobre los hijos, una responsabilidad que Dios delega en nosotros y que tenemos que hacerlo a su manera, conforme en la Biblia nos enseña. Por eso tenemos que tener en cuenta que un niño que no es disciplinado oportunamente probablemente puede crecer en rebelión, probablemente puede comenzar a hacer cosas incorrectas y no vamos a ayudarlo y no vamos a cumplir nuestro papel como padres. Así que tenemos que entender que la disciplina tiene un papel importante en forjar el carácter y en trabajar en el futuro de los hijos que tenemos a cargo. Pero tengamos en mente que todo tipo de disciplina no debe ser llevada por un arranque de cólera o por una frustración que tengamos ahí arraigada en el corazón. Más bien, para poder aplicar la disciplina correctamente y de acuerdo a los principios bíblicos, tenemos que conocer las escrituras. Tenemos que conocer cada uno de los aspectos que nos menciona. Y ahí viene la responsabilidad de los padres, a instruirse, a corregir, pero no basado en los arrebatos que a veces tenemos, o en el momento de cólera que puede haber surgido por una circunstancia en particular, sino que tenemos que pedir a Dios sabiduría. Y para esto, el libro de Proverbios tiene mucha sabiduría práctica para poder criar a nuestros hijos. Te comparto un versículo que dice así: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Este versículo describe las consecuencias de no disciplinar a un niño. ¿Sabes? Los padres son deshonrados. La disciplina debe tener como objetivo el bien del niño y nunca debe ser usada para justificar el abuso y el maltrato de los niños. Nunca se debe usar para desahogarse. Y esto es algo que a veces, como padres, incurrimos en hacerlo. Ahora que tenemos esta información, sabes que no es suficiente el tener una información, sino que también tenemos que nosotros pedir a Dios dirección, guía. Porque acuérdate, la disciplina no es solamente para desfogar nuestras emociones o para reaccionar ante una mala acción, sino lo que estamos haciendo es usando la disciplina para forjar un futuro excelente para nuestros hijos. Ahora recordemos algo, y esto nos lo dice en el libro de Proverbios y en varias partes de la Biblia, pero tengamos que tener en cuenta claramente algo, que la sabiduría viene del temor de Dios. Y si tú y yo, como cada uno que pase circunstancias difíciles, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir, busquemos en Dios esa sabiduría
Y esa sabiduría va a comenzar teniendo temor de Dios, recordando que Dios es un Dios santo, que Dios pide que nosotros vivamos en santidad. Y aún la actitud y la acción de disciplinar debemos hacerlo así, siempre en santidad, siempre temiendo a Dios, siempre teniendo en cuenta que lo que hagamos tiene que ser según lo que Él nos enseña. Por eso hay que dar lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Veamos así, la disciplina va a servir para trabajar, para producir un futuro excelente para nuestros hijos. Sin embargo, al comienzo, en el momento, no lo vemos así. Quizás se siente tensión, quizás los hijos pueden reclamar y diciendo que estamos atentando contra sus derechos. Pero recuerda algo, Dios nos ha dado esa responsabilidad. Tenemos los hijos, no para hacerlos siempre felices, no para que siempre estén contentos, sino para educarlos, para formarlos, para prepararlos para la vida. Y la disciplina es algo básico para ellos. Recuerda, y hay que tener siempre en el corazón esto, la disciplina de Dios es amorosa. Así es, pues cuando nosotros pensamos en disciplinar a nuestros hijos, recordemos que Dios también nos disciplina a nosotros. Y Él lo que va a hacer con nosotros es amarnos, y como nos ama nos disciplina. Y así tiene que ser la situación y la disciplina de padre a hijo, motivado por el amor, no por la necesidad o el momento emocional, sino entendiendo claramente de que si tengo que disciplinar a mi hijo es porque lo amo. Recuerda, el castigo físico nunca debe ser usado para causar dolor o daño físico. El castigo físico siempre debe ser seguido inmediatamente por el consuelo al niño y darle esa seguridad de que es amado y que esto que sucede no es para torturarlo, no es para maltratarlo, es porque lo amamos y es para su bien. Estos momentos realmente muchas veces los tratamos de evitar. No nos gusta pasar por esas circunstancias, pero recuerda, si el Señor lo pone en su palabra, tenemos que tenerlo presente. Es algo que tenemos que practicarlo, usarlo, y entendiendo de que Dios lo pone porque Él nos conoce, Él nos diseñó y Él sabe que la disciplina es parte de la formación que tenemos para con nuestros hijos. Pero quién sabe, entre los que están oyendo algunos sean mayores y ya no tienen niños en casa, y ellos dirán, pues bueno, lo hubiera escuchado esto antes, pero ya mis hijos se fueron, ya tienen sus propios hijos, y ya no puedo aplicarlo a esto. Pero recuerda algo, siempre la palabra de Dios es valiosa y oportuna. Quién sabe, no los tienes tú a los niños en casa, pero sí tienes cerca a padres jóvenes, quizás que en su inexperiencia no saben qué hacer, quizás están muy influenciados por los comentarios de esta sociedad actual. Tú ahora ya no los tienes en casa tus niños, pero tienes la posibilidad de, conociendo la palabra de Dios, orientar a estos padres jóvenes, para que ellos a su vez puedan disciplinar a sus hijos, siempre en amor, siempre pensando en su futuro y siempre guiándose con la palabra. Algo valioso que también puedes hacer si no tienes niños en casa es orar por tus nietos, orar por los niños que conoces, orar para que Dios pueda usar a sus padres o usar a los responsables para que ellos puedan formar en ellos hombres de bien. O quizás en este momento me esté escuchando un joven que quizás no tiene hijos, pero vive con sus padres. Quisiera hacerte una pregunta, y esta es una pregunta que a veces la pasamos y la respondemos en automático. La pregunta es, ¿amas a tus padres? Y seguramente te pondrás a pensar, uy, he pasado tantas cosas, pero al final me vas a responder, sí, sí los amo. Entonces seguramente vas a querer alegrarle la vida. Te comparto un proverbio que realmente nos vaya a servir de guía. Dice así, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Proverbios 29:3. Esto es una guía bien interesante. Si tú eres un joven y practicas la sabiduría, vas a alegrar a tus padres. Es cierto, muchas veces podemos encontrar que no somos perfectos, que nos equivocamos, que aún leyendo la Biblia todavía tenemos muchas debilidades por trabajar. Pero recuerda, Dios nos ha dejado su palabra para instruirnos, para enseñarnos, y eso es lo que tenemos que hacer.
Finalmente, termino leyéndote un texto que dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Es lamentable, pero cuando alguien se resiste a la corrección, cuando endurece su cerviz, cuando no se doblega ante nada, tristemente, en el futuro será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios quiera que ese no sea tu caso. Dios quiera que nosotros entendamos que Dios quiere trabajar en nuestra vida y que nos utiliza muchas veces a cada uno de nosotros como instrumento para formar, para educar, para instruir y disciplinar a otras personas que pone bajo nuestro encargo. Que Dios te dé mucha sabiduría en esta tarea y pídele a Dios siempre su guía y su dirección. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con todos tus amigos y tus familiares. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios, te animamos a que te inscribas a nuestra Academia Bíblica. Para más información, revisa nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.